Colosenses 3:22. Colosenses capítulo 3, versículo 22, pero antes vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio, como siempre. Padre, tu palabra dice que 2 veces, Señor, cuando te estabas inaugurando el templo, tanto el tabernáculo, allá en el desierto, como el templo de Salomón más tarde en Jerusalén, que después de orar descendió el fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y lo más importante es que la gloria del Señor llenó el templo, Señor. Y eso es lo que te pedimos, Padre. No queremos aquí, no venimos aquí a rasgarnos un poco la mente con un poquito de información secular o intelectual, Señor. Lo que necesitamos es que tú llenes este templo, Señor, con tu gloria. Tu palabra dice que nosotros somos el templo de tu Espíritu. Llénanos, Señor, con tu gloria. Necesitamos que tú hagas esta obra. Aparte de que tu Espíritu se mueva, no hay esperanza, pero te pedimos, acuerda tu palabra, Señor. Llénanos de tu gloria. Llénanos de tu Espíritu. Permítenos escuchar tu voz. Y edifica tu iglesia para la obra del ministerio. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ya estamos casi terminando la epístola de Colosenses. Creo que la semana que viene la vamos a terminar. Pero por hoy entendamos que Colosenses es una epístola que se trata de la preeminencia de Jesucristo, como hemos venido describiendo infinidad de veces. Y vemos que en los 2 primeros capítulos Pablo establece en forma teológica y práctica la preeminencia de Jesucristo en los 2 primeros capítulos. Pero luego en los 2 siguientes capítulos de la epístola, o los 2 capítulos restantes, Pablo nos enseña cómo aplicar de forma práctica el día a día de nuestras vidas esa preeminencia de Jesucristo que estudiamos en los primeros 2 capítulos. Y hasta ahora Pablo nos ha enseñado a aplicar la preeminencia de Jesucristo en pureza personal, en compañerismo cristiano y en la casa, ¿no? Hoy vamos a ver cómo aplicar entonces en forma práctica al día a día de nuestras vidas la preeminencia de Jesucristo en el trabajo. Hoy nos toca ver cómo aplicar la preeminencia de Jesucristo en el trabajo. Colosenses 3:22 dice, esclavos. Y obviamente, primero que nada, en la cultura de hoy que no hay esclavos, esto se puede muy bien decir en vez de esclavos, empleados. Y donde diga amos se puede decir jefes. ¿Okay? Así que cuando se habla de esclavos podemos traspolarlo a la cultura de hoy a los empleados. Dice, esclavos, obedezcan en todos sus amos terrenales. No solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por temor al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Entonces mira, un versículo a la vez dice, bueno, entonces dice, esclavos obedezcan en todos sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse, y mira aquí está, el favor humano, ¿ok? Sino con integridad de corazón y por temor, o como lo pone la NBI, respeto, pero en realidad la palabra en el original y la Reina Valera y todas las demás ponen temor del Señor, porque es el temor del Señor. Sí, respeto, pero el tema bíblico es el temor de Dios. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo, lo que el Señor nos está diciendo a través de Pablo aquí en este primer versículo, en cuanto a cómo aplicar la preeminencia de Jesucristo en el trabajo, está poniendo en contraste 2 cosas. Cuando estamos en el trabajo, y esto aplica para cualquier lado, pero cuando estamos en el trabajo, donde estamos desenvolviéndonos en nuestras vidas, ¿cómo actuamos? O es por el favor humano versus integridad de corazón y temor a Dios. ¿Ok? Dos cosas. Una es el favor humano y el otro es operamos basados en buscar el favor humano, o estamos operando basados en integridad de corazón y temor a Dios. Mira, vamos a estudiar uno a la vez y para que podamos entender esto, ¿no? Dice, el favor humano. ¿Qué es el favor humano? El favor humano es la búsqueda, es lo que llama la Biblia en el Antiguo Testamento el temor a los hombres, el temor a los hombres.
¿no? Y es cuando buscamos en los hombres lo que necesitamos, lo que percibimos que necesitamos, como si el hombre poseyera lo que nosotros realmente necesitamos. Pero mira lo que dice la palabra en cuanto al temor a los hombres. Dice Proverbios 29:25, dice, temer a los hombres resulta en una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librados. Entonces, mira, ¿qué pasa? Mira, Pablo nos está diciendo aquí, mira, no obedezcan a sus amos terrenales o a sus jefes en todo, y no solo cuando ellos los estén viendo, como si quisieran ganarse el favor humano. ¿Por qué se quieren ganar el favor humano? Bueno, porque tenemos la percepción de que los seres humanos tienen lo que nosotros necesitamos, entonces sentimos la necesidad de que tenemos que agradar a los demás. Pero la realidad es que solo Dios tiene lo que nosotros necesitamos. ¿No? Y si buscamos nada más estar en la buena con los hombres, tendemos a ser hipócritas. Entonces queremos dar una cara cuando nos están viendo, pero la realidad es que cuando no nos están viendo somos quien verdaderamente somos, y terminamos en una situación de hipocresía. Y por eso es que dice que o buscas el favor humano o operas acorde a integridad de corazón y temor a Dios. ¿Qué es integridad de corazón? Mira, la integridad de corazón es lo contrario a hipocresía. Y es lo que nos está diciendo aquí el versículo que hagamos. Mira, no lo hagan como quien busca favor humano, sino más bien utilicen y hagan lo que hagan con integridad de corazón y temor al Señor. Integridad de corazón es lo contrario a la hipocresía. Es decir, mira, ser sincero, ser cristalino, ser transparente, ser real, ser genuino. Y tú eres quien eres, y eres frente a la gente, y cuando estás solo eres la misma persona con integridad de corazón. ¿Por qué? Porque nunca estás solo, ¿ok? El punto es, si tratas de hacerlo si crees que las cosas que tú necesitas van a proveer de los hombres, tú vas a querer agradar a los hombres, y bueno, vas a tratar de darle a los hombres lo que necesitan para tú ganar su aprobación, y así buscar y conseguir de ellos lo que necesitas. Pero sabes que la realidad de un cristiano entiende que lo que tú necesitas no viene de los hombres, sino viene de Dios, y Dios siempre te está viendo, ¿ok? Entonces no tiene sentido vivir con doble cara delante de un Dios que es omnisciente y que siempre todo lo está viendo. Mira, esto en cuanto a la integridad es importante. Mira lo que dicen los proverbios al respecto. Proverbios 11:3 dice que a los justos los guía su integridad. A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. ¿Okay? La integridad del justo es lo guía, porque es vivir en la presencia de Dios y ser genuino y ser auténtico en todo momento. Su integridad, al justo lo guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Proverbios 11:3. Proverbios 27 en la Biblia de las Américas lo pone de esta manera: el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. ¿No? El justo anda en su integridad. Es lo mismo que acá dice el anterior, que el justo lo guía a su integridad, pero dice entonces que no solo se beneficia a él, sino que se benefician también su descendencia, sus hijos. Entonces, no obrar acorde buscando el favor humano, sino más bien con integridad de corazón. Y mira lo que dice después: y por temor al Señor, o temor a Dios. Mira, esta palabra de temor, porque la gente dice, bueno, pero en el Nuevo Testamento no hay que tener temor a Dios. Incorrecto. El temor a Dios no cambia. Es más, aquí nos lo está diciendo, que actuemos acorde al temor del Señor. ¿Qué es temor realmente? ¿No? Bueno, mira, temor es una actitud de corazón que busca una buena relación con lo que se teme. Repito, el temor lo podemos definir como una actitud de corazón que busca una buena relación con lo que se teme. ¿Okay? Por ejemplo, podemos decir que le tememos al tráfico de la Panamericana, ¿no? Si estás en Asia, estás por allá en esos lados y quieres cruzar la Panamericana, tú le temes al tráfico de la Panamericana. ¿Cómo sabes que tú le temes al tráfico de la Panamericana? Bueno, porque antes de cruzar la Panamericana tú volteas y ves de un lado para otro, porque sabes que si no tienes cuidado, bueno, y cruzas en cualquier momento, pues vas a morir, ¿no? Entonces, le tememos al tráfico de la Panamericana. Yo temo al tráfico de la Panamericana, por ende, entonces yo busco una buena relación con el tráfico de la Panamericana, dándome cuenta asegurarme de que no voy a cruzar así simplemente en cualquier momento. Otras cosas que tememos la economía,
O si tememos la economía, por ejemplo, ¿cómo hacemos? Si temo la economía, bueno, uno no sabe cuando las cosas están, hoy en día las cosas están buenas, pero en el pasado han estado malas y la economía suben y bajan, y si le tengo temor a la economía, ¿qué hago? Bueno, pues entonces ahorro para los días de crisis y escasez. Si tengo temor a la economía, entonces yo actúo de una manera que yo busco estar en una buena relación con aquello que yo temo. Bueno, de la misma manera, el temer a Dios es básicamente yo simplemente temo a las consecuencias de desobedecerlo. Por ende, yo busco no quebrantar sus leyes. Y eso es lo que está diciendo aquí que debemos hacer. Vivir en integridad, siendo auténticos, los mismos, no con hipocresía, sino siendo los mismos en todo momento, y con temor a Dios. Como así? Buscando en todo momento vivir en la presencia de Dios y buscando la aprobación de Dios en el sentido, no de la aprobación eterna para no ir al infierno, porque esa la tenemos en Cristo. Pero como hemos hablado, el Señor disciplina a todo hijo que recibe. Y si nosotros quebrantamos las leyes de Dios, inevitablemente vamos a sufrir las consecuencias. Pero vamos a decir, mira, pero Dios es amor. Yo pensé que Dios era amor y que primera de Juan 4:8 dice que bueno, Dios era amor. Y dice, sí, precisamente. Y por eso, porque Dios es el amor, es que le tememos. Porque el amor de Dios no es un amor engreidor, sino es un amor perfeccionador. ¿Ok? Vamos a estar claros de eso. El amor de Dios no es un amor engreidor. Sí, ¿cuántas donas te quieres comer? No te quieres comer tu comida sin lo que quieres comer puro helado, está bien, dale, ven acá, dale más helado. No, el amor de Dios no es un amor engreidor, el amor de Dios es un amor perfeccionador, con el propósito de verdaderamente llevarte por el camino de bendición, no de darte lo que tu carne desea. Mira, Hebreos 12:6, mira cómo lo pone, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Sus azotes y su disciplina es una expresión de su amor. Y es porque Dios ama que Él disciplina. Inclusive aquí dice, Él azota a todo el que recibe como hijo. Jesucristo lo dice en Apocalipsis 3:19, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a ese versículo. Si regresamos un poco, vemos versículo dice, entonces, esclavos obedezcan en todos sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por temor al Señor. Y dice en el versículo 23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Mira, ¿cómo es eso? Porque fíjate que aquí llega el cogollo del asunto que dice, porque el Señor los recompensará con la herencia. Dice, lo que tú y yo necesitamos no nos los puede dar ningún hombre. Eso es lo que tenemos que entender claramente. Lo que tú y yo necesitamos no nos los puede dar ningún hombre, ningún ser humano. Solo Dios nos puede dar lo que tú y yo realmente necesitamos. Y bíblicamente, cuando se habla de la herencia, ¿de qué está hablando la Biblia cuando habla de la herencia de los santos, con la herencia de los cristianos, la herencia del pueblo de Dios? Mira, la herencia del pueblo de Dios no es más nada, mira, que Dios mismo. Y lo hemos visto anteriormente en nuestros estudios, pero la herencia que tú y yo tenemos como cristianos, como pueblo de Dios, es Dios mismo. Y recuérdense, que esto lo podemos ver en las Escrituras, que acorde a Primera de Pedro 2:9, en el Nuevo Testamento, todos los que creen en Jesucristo son considerados sus sacerdotes. ¿Se acuerdan? Primera de Pedro 2:9, pues porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero el punto es que nosotros somos sacerdotes de Jesucristo. Y un sacerdote no es más que alguien que tiene acceso a Dios y lo representa delante de los que no tienen acceso a Él. Pero el punto es que quiero que vean esto, todos somos sacerdotes, todos los que creemos en Jesucristo somos sacerdotes de Él. Bueno, Ezequiel 44:28 lo pone de esta manera, los sacerdotes no tendrán ninguna heredad. ¿Por qué? Le dice en el Antiguo Testamento, porque su heredad soy yo, dice Dios. A los demás miembros de las tribus de Israel, sí, dale sus pedazos de tierra y todo esto y todo lo demás, pero ¿sabes a qué? A los sacerdotes, a los que están cerca de mí, ellos no les des nada porque su heredad soy yo. Ustedes no se les dará ninguna propiedad en Israel. Y dice, yo soy, su propiedad soy yo.
Okay, entonces cuando el Nuevo Testamento lo traemos aquí cada vez que se habla de la herencia de los santos, la herencia y la herencia, aquí esto no está hablando de dinero, esto no está hablando tú sabes, de bienes materiales, esto está hablando de lo que verdaderamente tú y yo necesitamos, que es Dios en nuestra vida, y eso es la herencia, es simple y llanamente vida eterna. Okay, vida eterna, porque vida eterna es Dios mismo, nuestra capacidad de disfrutar de Dios. En Juan 17:3, Jesucristo mismo nos explica que dice, cuando le está orando al Padre justo antes de ir a la cruz, dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, Señor? ¿Vivir para siempre? Incorrecto. Vida eterna, acorde a la Biblia, toda persona va a vivir para siempre, unos van a vivir en la presencia de Dios y otros van a vivir en la ausencia de Dios. Vida eterna no tiene que ver con el tiempo, vida eterna tiene que ver con la calidad de la vida o la fuente de tu vida. Y vida eterna dice ahí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es vida eterna? Nuestra capacidad de conocer a Dios y deleitarnos en Él y conseguir satisfacción en Él. ¿Okay? Entonces, cuando aquí el versículo nos está diciendo, mira, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia, lo que está diciendo es, no operen como quien dice, buscando o creyendo de que de los hombres que los hombres poseen lo que ustedes necesitan. Ellos no poseen lo que tú necesitas. Lo que tú y yo necesitamos es la presencia de Dios y solo Dios puede darnos de sí mismo. Y no se preocupen que Dios sabe y les va a dar, los va a recompensar con la herencia. Y fíjate que el versículo 25 lo cierra, la parte está cuando hablando de la parte de los empleados, dice, el que hace el mal pagará por su propia maldad y en esto no hay favoritismos. Y está este tema recurrente en las Escrituras de que con Dios no hay favoritismo. Mira, Romanos 2:11 lo pone otra vez, dice que porque con Dios no hay favoritismo. ¿A qué se refiere las Escrituras con todo esto? Mira, tú puedes estar muy salvo y puedes estar asegurado de estar en la presencia de Dios cuando pasas a la eternidad, porque eso depende de Jesucristo. Pero el que quebranta las leyes de Dios en esta vida se hace daño. Sufre y paga, no paga, porque no me gusta usar esa palabra paga, porque Cristo ya pagó por todo, pero como siempre digo, tú puedes estar muy salvo, pero si tú asesinas a alguien vas a ir a la cárcel, igual, ¿ok? Dice, la ley de la cosecha, eso lo vemos ahí en Gálatas 5:7, la ley de la cosecha, que dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra, ¿no? Y cada uno cosecha lo que siembra. ¿Por qué? Porque el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará ¿qué? Destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará ¿qué? Mira lo que dice aquí, vida eterna. Del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, ¿no? Dice, mira, podemos estar completamente perdonados en Cristo. Pero si desobedecemos a Dios, si ignoramos la palabra de Dios y abandonamos al Señor en esta vida, vamos a sufrir las consecuencias por nuestras infracciones a las leyes inmutables y eternas de Dios. Mira, la última vez que estuvimos estudiando esto, estudiamos Jeremías 2:19, donde el Señor dice, mira, tu propia maldad te va a castigar, tu infidelidad te recriminará. Y el Señor dice, mira, ponte a pensar, mira, cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. En Cristo estamos perdonados. Y no vamos a ir al infierno por nuestros pecados. Pero si tú abandonas las leyes de Dios y las quebrantas de tu quebrantar las leyes de Dios en esta vida, eso trae miseria, trae destrucción a tu vida. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios. Abandonar en el sentido de decir, me doy la libertad de infringir y de quebrantar sus leyes. La palabra dice que la vida del transgresor es dura. ¿Por qué? La vida del transgresor es dura, porque vivir por la vida ciego de las leyes de Dios y por ende quebrantándolas en todo momento, eso arrastra, porque lo que tú siembras lo cosechas.
¿Ok? Lo que tú siembras lo cosechas, y la palabra nos acaba de decir que si le sembramos a la carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, de ella misma vamos a cosechar destrucción. Pero si le cosechamos al Espíritu, del Espíritu de Dios vamos a cosechar vida eterna, nuestra capacidad de conseguir satisfacción en Dios, porque lo conocemos personalmente. En conclusión, aquí para los empleados, dice, empleados hagan un buen trabajo como si estuvieran trabajando para el Señor, porque de hecho lo están. Si tú eres cristiano, tú todo lo que haces lo haces para el Señor. Escapen la economía terrenal donde creemos que lo que necesitamos nos los puede proveer algún ser humano. No. En vez, entremos en la economía donde creemos que lo que necesitamos solo Dios nos los puede dar. Y es mediante la integridad que abrimos el camino para recibirlo a Dios mismo, la vida eterna. ¿Ok? Gálatas 5:8 dice, el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Ok, bueno, eso entonces en cuanto a los empleados, pero entonces ¿qué tal con los, qué tal con los jefes, con los empleadores? Vamos a darle a los empleadores y el versículo siguiente, en el capítulo 4, versículo 1, dice entonces cómo aplicar la preeminencia de Jesucristo en cuanto al trabajo en la parte de los amos o de los jefes. Y que dice, amos proporcionen a sus empleados o a sus esclavos lo que es justo y equitativo. Y dice, mira, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Empleadores y jefes de todo tipo. Escuchen esto. Cuidado con el poder. Cuidado con tu autoridad. Empleadores y jefes de todo tipo, cuidado con tu autoridad, con tu poder y tu naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa que todos tenemos, mezclada con autoridad y poder, es una receta bien peligrosa. ¿Ok? Mira, se ha dicho que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. La autoridad corrompe, pero la autoridad absoluta, sin rendirle cuentas a nadie, esa autoridad, ese poder corrompe absolutamente. Míralo como lo pone Jesucristo en Mateo 24:45, donde dice, en una de las parábolas, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? ¿No? Y dice, dichoso el siervo, lo que está diciendo el Señor es, bueno, un señor deja sus tierras y lo deja en cargo de uno de sus siervos. Él es el equivalente a, bueno, Dios está aquí y pone a unos jefes con unos empleadores y le dice, mire, en el versículo 26 dice, dichoso el siervo cuando su señor al regresar, o dichoso el jefe cuando Dios regresa, dice, lo encuentra cumpliendo con su deber. Versículo 27 dice, les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal? Y escucha esto, pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere, a la hora menos pensada, el Señor volverá. Y dice el versículo 51, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben quienes los hipócritas, los que son de una manera delante de los hombres y verdaderamente son de otra, los que no andan en integridad y el temor de Dios. Lo castigará severamente, le impondrá la condena que reciben los hipócritas y habrá llanto y rechinar de dientes. Mira, yo decía, mira, empleadores tengan cuidado con el poder y la mezcla de poder con nuestra naturaleza pecaminosa es una mezcla bien peligrosa. Porque mira ahí donde dice Mateo 24:48, el Señor nos advierte, pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mira, mi Señor se está demorando y dice, y luego comienza a golpear a sus compañeros? Eso está en nosotros, ¿ok? Sin rendirle cuentas a Dios, sin vivir en la presencia de Dios, terminamos, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Ok? Todos somos malos. ¿Cuál es la palabra de Dios? Lamento darles la noticia. Sí, la palabra dice que todos somos malos y todos tendemos a esto. Y cuando estamos en posiciones de autoridad, y puede ser posición de autoridad tan sencillo como en la casa, como autoridad de nuestros hijos y autoridad de nuestras esposas si son cristianas y obedecen al Señor, cuidado, porque en posición de la autoridad sin rendir cuentas
mezclada con nuestra pecaminosidad es algo sumamente peligroso. Mira, hay que vivir bajo el temor de Dios. Por eso es que la palabra dice que hay que vivir bajo el temor de Dios. De otra manera, bajamos la guardia y somos presa fácil de nuestra propia naturaleza pecaminosa. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Hay que vivir en la presencia de Dios conscientes de que vamos a rendir cuentas de todas nuestras acciones. ¿Okay? Es una manera de cuidarnos de nuestra propia tendencia pecaminosa al mal. ¿Ok? Mira, Jeremías nos lo dice, mira, tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará, y se ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí. Mira, en el pasaje paralelo en Efesios de esta enseñanza, dice, ustedes amos correspondan en esta actitud a sus esclavos, dejando de amenazarlos. Dice, recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y dice, y que con él, con Dios, no hay favoritismos. ¿Ok? Vivir bajo el temor de Dios, como veíamos la semana pasada, Proverbios 1.7 dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento, y el Proverbio 9.10 dice que el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Ok? Cuidado con poder y tu naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa la tienes. El poder es el que, cuidado si lo tienes o cuando lo tengas. Y siempre vive, como quien dice, en guardia a la realidad de que autoridad, sin estar bajo el escrutinio de la presencia de Dios, termina metiéndonos en problemas. ¿Ok? Pero fíjate, regresando al versículo, dice, entonces, amos proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo. Denle lo que es justo y equitativo, conscientes de que, mira, ustedes mismos tienen un amo en el cielo. Y aquí, esta parte de tener un amo en el cielo trasciende las fronteras culturales, porque digamos, bueno, esto es amos y esclavos en esa época cuando habían amos y esclavos. Hoy en día no hay amos y esclavos, entonces son los empleadores, jefes y empleadores. Pero aquí cuando dice ustedes también tienen un amo en el cielo, eso es una realidad que trasciende la cultura, porque la realidad es que tenemos un amo en el cielo. ¿Cómo así? Mira, un cristiano, quiero que entendamos esto, porque a veces decimos, no, yo soy cristiano, pero no obedezco a Dios. Dice, un cristiano es alguien que se ha hecho esclavo voluntario de Jesucristo. Estando claro en algo. Un cristiano es alguien que se ha hecho esclavo voluntario de Jesucristo. Un cristiano no es una persona que cree que Jesucristo vino a este mundo, que realmente Jesucristo murió en la cruz, una persona no, un cristiano es una persona que se ha hecho esclavo voluntario de Cristo. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Dice, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. ¿Ok? Entonces, un cristiano es una persona, un esclavo voluntario de Jesucristo que ha decidido entregarle su vida a cambio del perdón de los pecados. ¿Ok? Ustedes quieren, si son cristianos es porque le han entregado su vida a Cristo para que Cristo los redima de una vida de pecado que destruye y es de miseria. Y si ustedes no son sus propios dueños, ustedes fueron comprados por un precio. Por tanto, honren en su cuerpo a Dios. Mira, esta realidad lo que conlleva es que debe haber un abandono total de derechos y obediencia absoluta a la palabra de Cristo. Si tú eres un esclavo voluntario de Cristo, entonces tú abandonas todos tus derechos y ofreces o buscas estar en obediencia absoluta a la palabra de Cristo. Eso es lo que realmente de forma práctica significa ser un cristiano. Mira, en cuanto a la parte de abandonar totalmente nuestros derechos, mira, acorde a Jesucristo, como cristianos, ¿cuántos derechos tenemos? Porque vamos a estar claros, nosotros necesitamos humildad. Y la humildad llega por humillación. Y mira lo que dice Jesucristo en Lucas 17. Mira, ¿cuántos derechos tenemos tú y yo? Y la realidad es que aquí vamos a decir, ninguno. Pero ahora la verdad es cómo nosotros actuamos en nuestra vida, dice o pinta una figura diferente. Y nos trae infinidad de problemas. Pero miren lo que dice, acorde a Jesucristo, como cristianos, ¿cuántos derechos tenemos? Lucas 17:7 dice, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. ¿No? Ha estado trabajando físicamente todo el día. Y cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le dicen ustedes a ese siervo, ven enseguida y siéntate en la mesa? ¿No? Dice, no.
Se le diría más bien, después de haber trabajado todo el día en el campo, le dice, bueno, ahora prepárame la comida y cámbiate de ropa para que me atiendas mientras yo ceno. Después tú podrás cenar. Dice, ¿acaso se le dirían, acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Mira lo que dice el Señor aquí. Así también ustedes, escucha esto, así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado deben decir que somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y deja que la palabra de Dios te humille, porque ¿sabes cuánto nos merecemos tú y yo? 0. Y el Señor, es decir, lo que está queriendo decir el Señor aquí es que Dios jamás va a estar en deuda contigo. Y si Dios no está en deuda contigo, tu prójimo tampoco. Nadie nos debe nada. Oye, pero qué tan malo el Señor que nos trata así. ¿El Señor es malo? ¿De verdad? Mira, el punto es que Él sabe que en la medida en que nosotros nos aferramos a nuestros derechos, en esa medida nosotros abandonamos nuestra herencia de paz, gozo y gozo en el Espíritu Santo. En la medida que tú y yo nos aferramos a nuestros derechos, en esa misma medida le decimos adiós a nuestra herencia de paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo aprendí esto de un pastor, que puedo decir que es mi pastor, pero dice, arriba con tus derechos, pelea por tus derechos y dile adiós abajo con tu gozo. Arriba con nuestros derechos, abajo con nuestro gozo. Si exiges tus derechos, puedes decirle adiós a tu gozo. Pero al revés, dice, abajo con tus derechos, entonces arriba con tu gozo. ¿Cuál quieres? ¿Tus derechos o tu gozo? Porque cuando peleamos por nuestros derechos, ¿sabes qué? Perdemos el gozo inmediatamente. A la final, el gozo está cuando tú mueres a tus derechos y dices, a la final yo no me merezco nada, y el que se lo merece todo es Jesucristo y Él me ama. Y Él hizo por mí todo lo que yo necesitaba hacer para yo estar en la buena con el que importa, que es Dios mismo. Mira, obediencia absoluta, eso en cuanto al abandono total de nuestros derechos. Pero en cuanto también una cosa que nosotros significa ser siervos o digamos, esclavos voluntarios de Jesucristo, es que no solo abandonamos todos nuestros derechos, sino que ofrecemos obediencia absoluta a la palabra de Cristo. Mira esto, llamar a Jesucristo Señor y no obedecerlo es un oxímoron. En inglés dice oxímoron. Busqué la traducción, un oxímoron. ¿Sabes lo que es un oxímoron? Agua seca. O tengo frío caliente. Bueno, llamar a Jesucristo Señor y no obedecerlo completamente es un oxímoron. Es algo que cuestiones mutuamente exclusivas o excluyentes, perdón. Bueno, Jesús mismo lo pone así de esta manera. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman ustedes? Mira, Jesús lo dice ahí. Lucas 6:46, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y definitivamente no me obedecen, no hacen lo que yo digo? Mira, escucha esto, si las enseñanzas de Dios en su palabra no tienen autoridad sobre nosotros, Jesucristo no es nuestro Señor. La salvación es cuando nosotros aceptamos el señorío de Jesucristo. El que clama en nombre del Señor será salvo. Bueno, si la palabra de Dios no tiene autoridad sobre ti, Jesucristo no es Señor tuyo. Y yo no sé cómo vas a hacer eso, cómo vas a lidiar con esa realidad en la presencia de Dios, pero el hecho es que, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si ustedes no hacen lo que yo digo? ¿Ok? Dice, de regreso al versículo, amos proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes mismos tienen un amo en el cielo. Mira, vamos a escuchar esto, vamos a estar claros en esta verdad. Acorde a las Escrituras, nadie se pertenece a sí mismo. Porque tú podrás decir, bueno, yo paso de ser independiente a entregarle mi vida a Jesucristo. Y Jesucristo promete salvación a los que hagamos eso. Y en fin de cuentas, la salvación viene porque Dios nos da fe para creer que estamos perdonados. Dice, pero acorde a las Escrituras, nadie se pertenece a sí mismo. Todos nosotros o le pertenecemos, escucha esto, acorde a las Escrituras, y de todos los versículos, dice, todos nosotros o le pertenecemos al diablo o le pertenecemos a Dios. Aquí hay solo dos bandos, acorde a las Escrituras. Nadie se pertenece a sí mismo.
Tú o le perteneces al diablo o le perteneces a Dios. Pablo, hablando de los inconversos, de los que no creen en la autoridad de Cristo, dice en 2 Timoteo 2:26, dice, lidien con ellos con paciencia, mira, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. La Escritura enseña que si tú estás acá y Jesucristo no es la autoridad en tu vida, si la palabra de Dios no es la autoridad en tu vida, entonces el enemigo te tiene cautivo de una forma que te hace pensar que tú eres, independiente en tu propia voluntad, pero la realidad es que la palabra enseña que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Entonces, o tú le perteneces al diablo o le perteneces a Dios. O estás bajo el poder del diablo o estás bajo el poder de Dios. Y eso no lo estoy diciendo yo aquí de satánico, está diciendo cosas que asusten. Es simplemente una realidad de lo que enseña la Biblia, que es lo que yo tengo el trabajo de venir aquí a simplemente expresar y que ustedes mismos sean los jueces de si esto verdaderamente está en la Biblia o no. Mira, a Pablo Jesucristo le dice, mira lo que le dice Jesucristo a Pablo cuando lo está llamando, le dice... Y lo vemos, Pablo habla de ellos en Hechos 26 y 17. Jesucristo le dice a Pablo, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Y te envío a estos, ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Para qué? Para que les abras los ojos y se conviertan, ¿cómo? De las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Es decir, aquí no hay poder intermedio. Aquí estás bajo el poder de Dios o estás bajo el poder de Satanás. Dice, a fin de que por fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados, la herencia de poder conocer a Dios y todo esto, ¿no? Es más tajantemente, 1 Juan 3:8 lo pone así. El que practica el pecado es del diablo. Si tú no practicas justicia, si tú no practicas hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es del diablo. Dice, en el versículo 10 más tarde, dice, 1 Juan 3:10, dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quiero que veas que no hay intermedio, o dice los hijos de Dios o los hijos del diablo. ¿Cuál? El que no practica la justicia no es hijo de Dios. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Entonces hay solo dos bandos. Si Jesucristo no es tu dueño, entonces tú le acorde a las Escrituras. Entonces tu vida le pertenece al enemigo. Podrás tener una ilusión de independencia, que eso no es cierto, no es así, pero la verdad es que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Entonces la pregunta, para finalizar hoy, es, ¿a quién le perteneces tú? Responde esa pregunta. ¿A quién le pertenece tu alma? Acorde a las Escrituras, tienes dos opciones, o a Dios. Y el que le pertenece a Dios no practica el pecado, el que le pertenece a Dios practica la justicia, es decir, que el que le pertenece a Dios vive sumiso a la voluntad de Dios expresada en su palabra. El resto es pertenencia al enemigo de Dios. ¿A quién le perteneces tú? Amén. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.